Según tu perspectiva, lugares como la Casa de la Literatura, ferias como los que hubo en Palacio son un monumento de barro. Bueno, en realidad para mí son importantes que existan. La Casa de la Literatura no tiene que ser una sola Casa de la Literatura, tiene que haber todas las casas de literatura posible en cada uno de los distritos del Perú. Por más chiquito que sea, tiene que haber una Casa de la Literatura. Pero para mí entender, la Casa de la Literatura ha sido un engañamuchachos de un gobierno que ha debido asumir las políticas culturales en defensa de la literatura y ser políticas reales, no un engañamuchachos de una Casa de la Literatura que finalmente no... ¿Cuál es el impacto que ha tenido? O sea, muchos me van a decir, sí, nos visitaron 1 millón de niños y tal. Yo he ido a la Casa de la Literatura de incógnito y veo a los chicos que salen igual que entraron porque ven un texto que está escrito ahí, van, copian un pedacito y dijeron, la literatura se murió, está atrapada en un museo. La literatura es un proceso vivo y eso es lo que tenemos que recuperar. Que son artistas, ciudadanos del Perú, ay la puta. ¿Hacer primero cuentos es una evolución para primero después hacer novela? ¿O es totalmente diferente, no tiene nada que ver, no hay conexión? En líneas generales yo siempre he escrito cuentos y novela paralela. Okay. Siempre, ¿no? O sea, lo de publicar los cuentos, o sea, el primer libro que saqué fue un libro de cuentos. Bueno, anterior a eso tengo un libro de poesía, pero que desapareció y felizmente ya me he encargado de desaparecerlo totalmente. Que no fue de tu agrado posiblemente. Sí. Y en lo general trato de que el lenguaje mismo tenga un ritmo. O sea, no quiero contar algo como si estuviera hablando en cualquier momento, ¿no? Porque para eso tomo unas chelas y hablo con mis amigos y ya tengo una novela, pero de eso no se trata. O sea, en mi caso, una novela debería cuidar muchísimo el ritmo de cada frase, el ritmo de cada capítulo, ¿no? De tal manera que se puedan leer incluso como cuentos cortos y que cada capítulo sume a la lectura general de toda la novela, ¿no? En ese caso sí, ¿no? Pero siempre he estado escribiendo cuentos y novelas. Últimamente me he dado cuenta ya que lo mío es novela, ¿no? Tengo 2 novelas más ahí, la que te digo que va a salir publicada ahora y la otra que ya está terminada, pero que en líneas generales tiene una mezcla de poemas y capítulos muy cortos que parecen haikus. Entonces es una cosa en la cual se va mezclando. Lo bueno es que la novela también te puede permitir todo eso. Si tú puedes acomodarlas, entran muy bien en lo que tú quieras escribir, o sea, ¿no? Incluso hasta ensayos. Si escribo 4 gatos, fue porque yo mismo me dije, antes de todo esto, ¿no? Si logro obtener algunos premios con estos cuentitos que yo he escrito, o alguna mirada de atención respecto a estos, genial, me dedico a escribir más y los publico. Y fue lo que sucedió, ¿no? Los presenté a algunos concursos, ganaron, y finalmente dije ya. Entonces creo que ahí caí unos buenos cuentos, les di a leer a algunos amigos y finalmente decidimos que sí, ya era tiempo de publicar, como un pago de letras, para entenderme yo mismo también quién era yo publicado, ¿no? Es más, el proceso de escritura es entender quién eres tú también, ¿no? Pero no es distinto cuando ya tú ves el libro y puedes entender otras cosas que no veías antes. Eso es lo que sucedió con el libro de cuentos. Que ha sido muy querido, ¿no? Que es considerado junto a Matacabros, a otros libros como uno de los mejores, entre los grupos mejores libros de la última década, ¿no? De la década 2010. Claro, en esa época, finales de los 90, todo, porque además tiene o sea, el aire que respira ese libro es un aire de decadencia de finales de 90, inicio del 2000, en todo el conflicto de la lucha
contra esa especie de dictadura y anodismo en general que se vivía en aquel entonces, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y con una Lima muy parca, muy golpeada, muy llena de moho y de cenizas, por así decirlo, ¿no? Ese es más o menos si podemos describir de alguna manera el temperamento del libro Cuatro Gatos, me parece que es ese, ¿no? Pero lo que tú me decías es si es que hay una especie de diferencia entre cuento y novela que sí, si yo veo, no sé, claro. si logro entender. La verdad que no sé, porque de repente hasta las mismas historias juegan para una y para otra, otro formato, o sea, eso tú no lo sabes, o sea, no es que uno diga voy a escribir una novela y ya, ¿no? Sino que o voy a escribir un cuento y ya, no, sino que más bien la historia, los personajes, el sentimiento y ya, porque me ha tocado escribir algo, sí, perdón. Tú escribes una historia y te das cuenta si es cuento o novela cuando pones el punto final. Sí, porque de pronto tú dices, ya no puedo tocarlo más, o sea, si yo toco, estaría diciendo todo aquello que quiero más bien que el lector... al reflexionar saque que el lector encuentre, ¿no? O sea, que encuentre en ese vacío que yo dejo ahí, ¿no? O sea, como, es decir, un cuento es como dejar una especie de portal para que cada uno vaya. Lo mismo que la novela, pero eso depende de la naturaleza misma, de cada historia, de cada ambiente o de lo que el mismo escritor quiera, ¿no? ¿Qué futuro tú le ves a la literatura peruana en general? Bueno, en líneas generales, yo creo que si hay alguien que vaya a buscar literatura buena, definitivamente en el Perú hay buenos escritores, buenas novelas y buenos libros de cuentos y buenos libros de poesía y de ensayo social, ¿no? Yo creo que en humanidades hay bastante material por descubrir y hay una gran e impresionante producción que se está realizando desde el Cusco, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Loreto, Tacna, en fin, Ica. Hay muchísima producción y yo creo que más bien deberíamos tener la posibilidad de apropiarnos todos los peruanos de esa riqueza que tienen esas obras. Como que en el momento del país reconocemos lo que es gastronomía, reconocemos lo que es turismo, todo, pero no hemos reconocido a nosotros mismos que con los mismos escritores que hemos tenido en los 30, los 60, los 70, los 80, los que están saliendo, somos una literatura muy respetable, ¿no? Sí, pero muy respetable, y deberíamos considerarnos eso y deberíamos ponerle más puncho a la feria, deberíamos difundir más, querer más a los escritores nuestros, ¿no? Lo peor de todo este momento es que la literatura en el Perú está totalmente abandonada. Para mí, disculpen mis amigos que trabajan en la Casa de la Literatura, pero la Casa de la Literatura es un engaño de las reales políticas culturales en defensa de la literatura que debiera asumir el Estado con tanta riqueza que tenemos, ¿no? O sea, ahora se defiende la cocina peruana y todo es cocina, y los cocineros son los que aparecen en los medios de comunicación y los cocineros son los protagonistas de la gran riqueza cultural del Perú, pero sin embargo la literatura que ha dado tanto por el país está totalmente abandonada. O sea, no podemos ser ajenos a toda esta riqueza, no podemos todos los días en esta ciudad, al menos, ¿no? En general en todo el país, pero en esta ciudad, en Lima, se cometen agravios contra la literatura en general, contra los libros, ¿no? Contra el concepto mismo del libro. Es absolutamente triste lo que sucede en nuestro país. Triste y hasta aberrante, ¿no? Aberrante, porque encontramos
tiendas, grandes centros comerciales que ponen a los libros como decoración, los agujerean, los ponen como adorno y encima los maniquís. O encontramos programas de televisión como los que salen en FEN Canal de cable, que agarran los libros y dicen: hoy día vamos a agarrar este libro y lo vamos a convertir en un objeto de decoración, y lo abren, le echan goma, lo pintan y lo convierten en otra cosa. Y el libro como tal, como símbolo, ¿no? que transmite muchísimo, ha perdido, ¿no? Totalmente. Yo, por ahí alguien escuché que dijo que habría que instaurar la palabra, ¿no?, el librocidio en Lima, en el Perú. Y eso es lo que se está cometiendo hoy día en el Perú, que deberíamos denunciar todos, que hay un librocidio generalizado desde el Estado mismo, desde los funcionarios que no están en las funciones de generar políticas culturales de desarrollo de la literatura o apoyo, fomento a la literatura, y sin embargo no lo hay. ¿Por qué? Porque también son unos librecidas. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es a la gente misma que cada vez que vea un libro peruano lo compre y lo apoye y aliente a que todos los escritores que están en el Perú puedan tener un espacio dentro de sus bibliotecas, ¿no? Y que no suceda pues nuevamente un momento de desierto literario. Entonces, es un momento muy rico y no puede ser. O sea, quien más se beneficia es el lector que va a apropiarse de esa riqueza cultural que tenemos y que está ahí botado, abandonado en las librerías. Y que se pierden a lo largo de la nación, o se botan, se desaparecen, y todas esas cosas. Sí. Hay que recuperar la imagen, ¿no? Hay que recuperar la imagen del libro, hay que recuperar la imagen del lector, hay que recuperar el valor que tiene la literatura en el proceso histórico que vive el país culturalmente, ¿no? O sea, si sin eso simplemente no hay futuro, como decías. Los últimos logros que han sido personales, ¿no? Pero que al final en cuenta y marcan que es escritores peruanos como Llosa y otros escritores que en los últimos años, aunque han tenido algunos logros, ¿no?, internacionales, ¿no crees que estamos avanzando? ¿O no hay esperanza sobre el Nobel? Los premios Nobel no le hacen ningún bien a ningún escritor peruano que yo sepa, a la industria nada. Menos, ¿no? O sea, ni siquiera con la ley del libro se ha podido ayudar a la literatura peruana. La ley del libro ha podido apoyar a los que hacen libros escolares, sí, a la literatura nada. Lo que ha logrado Vargas Llosa puede tener un impacto, no ahora, pero sí puede tener un impacto en los jóvenes que de alguna manera tienen una vocación escondida ahí, pero que el contexto está tan distorsionado que también a ellos les distorsiona la cabeza y les dice, teniendo incluso la vocación o la voluntad de escribir, se meten a estudiar administración o son economistas, estas cosas, ¿no? Y olvidan por sí su vocación. Lo que puede tener de bueno que Vargas Llosa haya recibido el premio Nobel es ese impacto que puede generar en esos jóvenes que tienen ahora la vocación, o aquellos que perdieron la esperanza de que su vocación podía hacer algo, darles un respiro, un aliento o algo así, ¿no? O sea, finalmente todos hemos celebrado que Vargas Llosa haya recibido el premio Nobel, ¿no? Con las críticas o lo que sea, porque Vargas Llosa tampoco no es santo de devoción, al menos mío no es santo de devoción en lo que respecta a sus ideas políticas, así, a sus opiniones, en fin, o sea, él es el maestro narrador, ¿no? Y eso es lo que se le ha celebrado en el Nobel, ¿sí? Como él mismo también es tan complejo, también se presta que las complejidades que uno sienta hacia él lo sean, ¿no? Así. Claro. Entonces, pero ese sería el impacto que puede tener, porque de ahí en líneas generales no es un logro para los peruanos, es un logro para él, ¿no? Para él. Sí, pero que siendo positivo, como tú lo acabas de decir, puede causar un impacto a los nuevos jóvenes que van a venir acá a futuro. Sí, a los chicos que sí, que tienen una vocación, o que si tienen algún talento,
lo intenten desarrollar, ¿no? Que son artistas, ciudadanos del Perú. El libro tiene un blog, ¿no? Sí. Que es sin coma, ¿no? adiosguernica.blogspot.com. Está en las librerías, sí. Está en las librerías y bueno, también lo pueden pedir a través de internet en esta página. Bueno, muchas gracias Julio por aceptar la entrevista a Cultura 00. Esperemos encontrarnos contigo para hablar de tu nueva obra y seguir hablando sobre la literatura peruana.